Bien, queridos amigos, como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro querido amigo y excelente profesional, doctor José Rafael Yunén, a quien le damos la más cordial bienvenida, porque siempre tiene cosas muy importantes que difundir a nuestro público televidente. Bienvenido de nuevo. Gracias, Maribel. No, y gracias por este tiempo, por un hombre que está súper ocupado. Gracias por tenerme y poder hablar contigo de la actualización que hay entre todas estas enfermedades, planes, las vísperas navideñas y demás. Exactamente. Ya casi finalizando este año, tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de que el 2024 también estuvo lleno de una cantidad de cosas diferentes que la gente ha olvidado, porque realmente por lo menos el público de este país entiende que ya el COVID pasó a la historia, ¿no? Y siempre tenemos eso y la influenza a finales de año, ¿no? Y hemos estado viendo una gran cantidad de personas que tienen gripe y que sencillamente piensan que es una simple gripe, siguen trabajando, saliendo a las calles, y puede esto ser inclusive un virus normal, pero puede ser también, pues lo que tú me decías, ¿no? Puede ser COVID. Un COVID mucho más suave, pero sigue siendo, o sea, sigue existiendo el COVID. Una cosa que es importante que la gente lo conozca. O sea, estas enfermedades no se van y se desaparecen. Siguen permaneciendo o mutando. Y eso es lo que yo quiero que empecemos diciendo algo por aquí, ¿no? De esto, porque ya la gente ni siquiera va a hacerse la prueba del COVID. Sino, no, lo que yo tengo es una simple gripe, se van a trabajar, se van a muchísimos sitios, pero una gripe que dura a veces y se puede comprometer, casi siempre con los pulmones. Cuéntanos de eso. Sí, Maribel. ¿Eso es una realidad o no? Sí, es una realidad. Tú sabes, lo hemos hablado en otros programas, que post pandemia hay una actitud de bloqueo. Exacto, pero ya no. Hay una actitud de revancha contra el tiempo perdido. Exactamente. Y además, si el COVID siempre ha estado aquí para quedarse. Nunca hemos dicho que era para irse. Lo que pasa es que hemos llamado a muchas variantes del coronavirus COVID. Exacto. Okay. Y ya lo que era el COVID en el 2020 no es lo que es el COVID de ahora. Eso no quiere decir que personas inmunosuprimidas, personas de edad, personas con diálisis y demás no tengan un riesgo alto y requieran de una vacuna al día, porque ya no se le dice booster, sino más bien ni refuerzo, se le dice vacuna al día. Pero si eso lo extrapolamos y vemos qué pasa anualmente por las estaciones, por ejemplo, la influenza. La influenza, exactamente, en esta época del año. En esta época del año, en el Caribe, donde recibimos un sinnúmero de turistas, estamos propensos a eso. Ahora creo que el gobierno trajo más o menos 600,000 vacunas coreanas, cuadrivalentes, o sea, con 4 cepas. El punto no es traerla, el punto es ponérsela. Exactamente, y eso es una cosa importante que tú acabas de decir, porque yo no oigo a nadie como pensando en ponerse una vacuna. O sea, están las vacunas, pero muy poca gente van a ponérselas. ¿Por qué? No hay una debida instrucción sobre lo mismo. Creo que debemos pensar fuera del cajón en ese sentido, porque hay tanta infodemia, o sea, sobre lo que pasó con las vacunas del COVID. Exacto. Que toda la población entiende que todas las vacunas son malas. Exacto. ¿Okay? Cuando por años, pre-COVID, salvaron y salvan vidas. Eso ha sido algo muy difícil, especialmente por, vuelvo y digo, la infodemia que hay. Es un problema de educación y demás. Obviamente, los más de 8 millones de personas que murieron de COVID, por ejemplo, no pueden hablar para defenderse. Claro. Pero solamente se habla de los casos que la vacuna de mRNA está causando, que si hay un estado que la está prohibiendo y demás. Ahora veo que parte de quien va a tomar uno de los entes regulatorios estaba antivacuna y ahora no lo es en Estados Unidos. Y el punto es que cuando algo pasa mal con una vacuna, y lo hemos dicho como en 5 programas, se lo echan a toda la vacuna.
Pero sí. cuando algo pasa bien, le ponen nombre, apellido en inglés y con tono. Entonces, yo creo que lo más importante aquí, Maribel, es poder crear una zapata de educación y de apertura para que las personas se cuiden en un escenario de atención primaria. Un escenario donde tú puedas entrar, que no sea lo típico, estamos en el 2024, ¿no? Que no sea lo típico de tu ir al médico, esperar una hora en fila y es por orden de llegada. Usar la digitalización. Inclusive fuera de cámara te estaba hablando de crear unos mellizos o gemelos digitales de cada quien y tener ya, yo creo que un servicio y una consulta híbrida donde la parte digital y la parte presencial se unen por un solo bien, que es el paciente. Claro. Y eso va a ser posible. O sea, eso ya está siendo posible. Ya. Y una de las cosas que nos permiten hacerlo es que nosotros tenemos un buen comité de ética en el país, un buen comité de investigación, pero es más fácil, nosotros somos más arrestados, vamos a decirle así, con crear estas cosas híbridas. Inclusive si tú vas a hacer un estudio de investigación, por ejemplo, en una zona franca, la persona, tú solamente le preguntas, yo necesito hacer un estudio de investigación y todo el mundo coopera. No está el famoso consentimiento informado difícil que existe en Estados Unidos. Y esos son uno de los brazos que nosotros, y que todos los personas de informática y de tecnología y programador han visto como una ventaja competitiva para el país. Hablando de eso, de la atención primaria, vamos a dar a conocer al público televidente que probablemente no entiende qué será eso, sobre todo la cantidad de personas que nos están viendo en este momento, a lo mejor no saben exactamente a qué se refiere y qué beneficios puede traer. Sí, muchas personas entienden que hay muchos intereses detrás de por qué la atención primaria no abre en la República Dominicana. Podemos ver que en parte de la propuesta de la reforma era vinculado con atención primaria. Las oportunidades que tenemos en el país es lo primero. Nosotros necesitamos fortalecer la educación y estandarizar la educación, Maribel. Nosotros tenemos que tener que todas las residencias sean de medicina interna, de obstetricia y ginecología, de pediatría o de medicina familiar, tengan una estandarización 1A. Que tú no te sientas en un país que tiene una cultura de tu poder no ir a tu médico primario, saltarlo e ir a un especialista, pueda volver a acostumbrarse a ir a un médico primario, a tener confianza en ese médico. Yeah. Y son varios pilares los que mejoran esto. Número uno, la calidad médica que te acabo de hablar. La educación tiene que ser estandarizada. Lo segundo es el soporte que puede haber de telemedicina. Si para llegar a esa calidad necesitamos un apoyo, un centro de comando, tenemos 3,000 médicos graduados en Estados Unidos, que la mayoría, diría yo que el 95% son graduados de escuelas dominicanas. ¿Cómo el país puede tener los medicamentos que ya son FDA aprobados o aprobados por la EMA, o sea, por entes reguladores de Estados Unidos, ese medicamento, o entes reguladores europeos en 24 horas, y el que firme ese medicamento no puede tener esa aprobación, apostillamiento, certificación? Entonces, ahí ya tenemos un cuerpo estandarizado, educado, que puede darnos apoyo en el centro de comando. O sea que la primera parte es la educación. La segunda parte es las reglas de juego. Exacto. ¿Qué son las reglas de juego? Tú tienes que identificar que, primero, aceptar que estamos en un sistema donde el turismo, la estructura, el desarrollo económico ha sido un boom. Pero la parte médica, a pesar del esfuerzo, está todavía, diría yo, como plagueada, si se puede decir, o contaminada del subdesarrollo en ese sentido. Y la única forma de nosotros poder llevar
Que sea una cosa más... sí, sí. Exacto, que para nosotros poder superarnos como mejores dominicanos, tenemos que llevar la salud a la par. Exacto. Y para eso, lamentablemente, el dinero no lo compra, los equipos no lo compran, sino es la educación y certificación. Es la certificación verdadera, con examen sentado, solamente importa para el que no la tiene. Al que la tiene, la debería tener. O sea, tú no puedes salir en un carro a manejar sin tener licencia. Claro. Entonces, esas son de las cosas que nosotros no podemos ser flexibles y tenemos que todos trabajar para un bien común. Entonces, para hablarte de las reglas del juego, entonces, con esa estandarización educativa, que el énfasis lo he hecho en varios puntos aquí, tú tienes que saber cuáles son tus centros de mayor atención para que la población lo entienda, tus centros más complejos, y usar ese metro cuadrado de ese centro. Y si tengo que usar el ejemplo de uno que soy parte, Sedimat, Plaza de la Salud, Homes. Te digo centros que están subsidiados, que tienen un subsidio por el plan social que tienen, y otros centros privados muy buenos, que tienen un impacto nacional. ¿Qué quiere decir? Que tienen un número de camas que tú puedes tomar una muestra y decir, esto está pasando, y puede extrapolarse a la región donde estamos. Porque aquí tenemos muchas clínicas privadas con excelentes equipos, muy buenos médicos, pero que van a un 20-40% de capacidad de cama. O sea, eso tú no lo puedes extrapolar a lo que está pasando en la nación. Entonces, lo que quiero decir es identificar y calificar que esos centros sean de referimiento. Entonces, con eso podemos usar después otro nivel. Esos seleccionados. Seleccionados, correcto. Si tú tienes un cateterismo. O sea, aquí hay clínicas que son excelentes, tienen un excelente cuidado intensivo y no tienen una sala de cateterismo. Exactamente. Si el 60% de la emergencia es cardíaca, todavía te queda montarte e irte a otro sitio. Entonces, para hablar un poquito más claramente de lo que significa una atención primaria para las personas que están escuchando en este momento, ¿cómo funcionaría esa atención primaria en estos hospitales que tú me has dicho? Yo sé que a veces enredo hablando de esto porque hay que entender lo que es una atención terciaria para poder hablar de atención primaria y para hablar de salud colectiva. En otros programas hemos tocado el problema de que antes había otros ministerios que decidían de salud colectiva, o sea, que iba a la casa de las personas. Exacto. Y ese no se hablaba con la atención primaria. Entonces, ¿qué pasaba? Un cuello de botella en la sala de emergencia. Lógico. Entonces, para hablar, tenemos que tener identificado que en vez de tener 30 angiotomógrafos y por hablar del mismo ejemplo de cateterismo, debemos tener 5 que funcionen, 6 que funcionen, todo conglomerado en un solo sitio, con el referimiento adecuado de lo que le colinda. Entonces, para tú poder hacer atención primaria, la atención primaria tiene que tener un metraje específico y saber qué no se debe hacer en la atención primaria. Eso quiero que Porque, tú me ¿qué expliques. pasa? Tú comienzas a meter un tomógrafo o un mamógrafo con inteligencia artificial a una atención primaria y lo que terminas haciendo es una cliniquita, entre comillas, que ni da un servicio ni da el otro. Entonces hay que tener reglas de juego. Yo creo que si uno pone en las clasificaciones de los centros claros y la red donde va, uno comienza a tener una fluidez, que es como el tráfico de la República Dominicana. O sea, tú vas a ver que las cosas fluyen y que fluyen correctamente y que tenemos la cobertura adecuada y la educación adecuada para enfrentarla. Aterrizándonos todavía más. Personas que necesitan, ¿verdad? Tienen algún problema médico, van a la atención primaria, lo atiende un especialista. Sí, ¿Qué pasa después? Como te mencioné, los 4 pilares de especialistas que trabajan en atención primaria son ¿cuáles? medicina interna, que no es un médico general, es una especialidad de medicina interna. Exacto. Que es de 3 años normalmente. Un obstetra ginecólogo, un pediatra o un médico de familia. Yo entiendo que como estamos en el 2024, deberían tener los subespecialistas, ya sea, la gente dirá que yo soy loco, con hologramas, sin hologramas, virtual, no virtual, por teléfono, por donde sea, para poder resolver ese problema. ¿Okay? Obviamente, el pagador, en este sentido, para tú tomar que la gente tenga esa cultura, ¿qué va a pasar? Y yo tengo una empresa pagadora. O sea, va a subir la frecuencia.
Entonces, esas empresas no quieren que ni la frecuencia suba, ni que la siniestralidad, o sea, la gravedad suba. Claro. Entonces, hay que ceder en algún momento y quedar en un bello medio. Entonces, sí son especialistas, pero tienen que conocer sus límites. Y esos límites, para poder conocerlos, tienen que tener indicadores esos centros. Y esos centros, uno sabe exactamente cómo, con digitalización, qué están mandando, qué estudios están mandando, si lo están mandando correctamente y si tienen un comité de rendimiento que lo está midiendo para saber qué centro es el adecuado, ¿no? El adecuado para cada uno de esos. Para seguir copiando este modelo que yo llamo McDonald's, y excúsenme si por la palabra, porque es un anglicismo, que hay que copiar. Ahora, tú no puedes comenzar a meterle equipos que son terciarios si, por ejemplo, te lo voy a dar bien llano. Sí, bien llano. Bien llano, Maribel. Tú vas a tu atención primaria, ya tú le tomaste confianza, que esa es la parte importante sí. Y casi imposible para nuestro país tomar confianza, porque el sistema te brindó a tu poder ir a un subespecialista sin tener que ir a tu médico primario. Tú le tomaste confianza, ¿cierto? Y él te ve, te dice, bueno, tú tienes un dolor de abdomen, déjame hacerte una tomografía. Pero ¿para qué tú haces la tomografía ahí? Si tú sabes que si la tomografía está positiva y hay que operarte, por ejemplo, tú no te vas a operar ahí. Mejor refiérelo y di, el paciente fue visto y esto. Y entonces va a otro, va a un centro, al centro. Con una disposición y una interconsulta a ese centro. O sea, el primario simplemente reconoce lo que hay en ese momento. Correcto. Yo creo que para el pagador, en la parte, si nosotros... ¿En qué ayuda todo eso? Es más fluido todo. Claro, si lo quiere ver como un agente de retail, el SKU, la unidad de venta, va mucho más rápido. Más rápido. O sea, tú vas a tener el intercambio de pacientes vistos al mismo tiempo. Tú no quieres que y voy a usar un nombre de una persona muy famosa, el doctor Mario García, cardiólogo, que es una eminencia de Montefiore. Tú no lo quieres ver viendo acidez. Tú lo quieres ver viendo imágenes cardíacas de su expertise. Claro. ¿Qué está pasando? Ahora tú no lo estás priorizando. Tú no estás usando lo que le llamamos un BPO o un call center glorificado para decir que esta persona debe de ir a verse con esta persona. Específicamente. Y hay ahorros. Suponer, si ya hay un centro en la ciudad y hay varios centros de atención primaria y tú sabes lo que hay, puede haber admisiones directas. Tú no tienes que pasar por sala de emergencia. Ni la experiencia del paciente va a ser diferente y la atención va a ser más rápida también. Y no tiene que doble gastar en la emergencia. Exacto, ir a dos cosas a la vez. Sí. Entonces, yo creo que eso se va a mejorar con todo lo que hablamos, con un récord único, que se pueda compartir. Que eso no existe aquí, o sea, podría ser posible. Sí. Y debería ser posible, porque da pena. Uno va a veces a este tipo de cosas, gente que se pasan casi el día entero esperando una consulta. Sí, correcto. Y además, hay muchos jugadores que tienen que integrarse para que el récord único exista. Y aunque tú no lo creas, Maribel, aquí hay grupos que están muy avanzados en récord único. El punto es que nos apoyemos, que los mismos proveedores entiendan que no es una desinformación, ni que vamos a usar su información ni para los impuestos, ni para otras cosas más. Perfecto. Bueno, pues yo creo que esa ha sido la más importante noticia, ¿verdad?, que vamos a dar a conocer, porque eso va a ser posible. Correcto. Eso definitivamente va a ser posible. Eso pasa, por ejemplo, los Estados Unidos tienen su atención primaria, todo. Todo país. Obligatorio. Todo país, sí. Porque lo que pasa es que aquí volvemos al vámonos que faltan 15, o déjalo así que eso está bien. Eso es lo que en broma. Cuando tú vas a Estados Unidos, ¿por qué tú no te puedes hacer un chequeo ejecutivo de lo que tú te haces aquí? Porque tú tienes que abrir un ticket. Entonces el ticket no te lo aprueban si tu aseguradora no lo ve. Sí. Entonces aquí no, aquí tú pasas una cita y después que te lo reembolsen. Exacto. O tú te puedes ir a la farmacia y comprar el antibiótico que te dijo tu amigo Junen que comprara. Exacto. Ni siquiera con una receta mía. Tú tiendes a siempre llamarme para receta, como debe ser. Pero
aquí no se requiere. Es verdad. Hasta que nosotros no pongamos esos controles de juego, que lo ponemos mucho en las empresas, con todos los comités que se hacen hasta de compra. Eso es lo que hay que hacer aquí en medicina. Perfecto. Bueno, y que todavía estamos a finales de este año, y para la gente que sepa que todavía es posible que se ponga su vacuna de influenza. Eso es muy importante. Me gustaría que terminaras con eso, porque hay mucha gente que lo ha dejado para después, y ya después no funciona, ¿no? Sí, mira Maribel, decía mi padre que la verdad, en la medicina tú dices la verdad y el detalle déjaselo al sastre. Entonces, es verdad que nosotros estamos tarde, muchos de nosotros, principalmente los de 65 años, y una recomendación sobre lo de 50 que me añado ahí sobre el neumococo, sobre la vacuna del neumococo. Tenemos que vacunarnos. Pero sí es verdad que ha bajado la efectividad de la vacuna de influenza a un 35-36%. ¿Y eso por qué? Porque fueron cepas que fueron elegidas, ¿ok? Que ahora la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a saber qué cepa que hay que poner. Exactamente. Y eso va a ayudar también a los medicamentos. ¿Qué es lo que te quise decir con los mellizos digitales? Entonces, toda esta información y este centro de comando te va a decir qué hacer. Pero lo primero que hay que quitarle es el estigma de que ya yo estoy cansado y cuando me da, y no irnos a la prevención. Yo creo que debe haber un modelo de remuneración para el que se mejore. Se cuide, perdón. Se cuide, exactamente. Bueno, pues siempre hay cosas muy importantes que dar a conocer en términos de salud a través tuyo. Yo por eso insisto en que tú tienes que venir con mucha frecuencia, porque son muchas las cosas que tenemos que dar a conocer y que la gente entienda, ¿no? Sobre todo lo que es la salud. Algo que definitivamente yo creo que tú eres el más audaz en todo lo que se refiere a todas las novedades que realmente van a ayudar muchísimo a los términos de salud, definitivamente. Sí, tú estás ahí en el primer lugar. Sí, y yo no quería... Sé que tú me dejas libre hablar y eso yo te lo agradezco. Sé que mucha gente dice, bueno, que la ARS no cubre, que la ARS cubre, que la ARS no cubre. Yo creo que hay que ver el individuo y hay que ver las carteras. Supone, si tú tienes una empresa grande y tú tienes una sola persona, que es la que te sube la siniestralidad, si es porque de verdad está enfermo, bien. Si es porque de verdad es por hipocondríaco, entonces no le debe de afectar al otro empleado que le suban la prima. Claro. Entonces, esas son ideitas que yo le estoy dejando a ustedes en la mente, de que sí hay una flexibilidad de cómo ver la cartera de la empresa cuando están afiliados a una sola aseguradora o ARS, y ver al individuo. O sea que hay fórmulas. Sí. Hay fórmulas para poder llegar a una felicidad de que todo el mundo tenga una cobertura honorable, independientemente de su estado social y de su apellido. Así mismo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Ya tú sabes que esto está siempre abierto para esas novedades que siempre son sumamente interesantes y que tienen que ver con la salud, algo sumamente básico, ¿verdad? Para nosotros mantenernos al día en todo. Así que te agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.